Yo soy Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez, curso actualmente el sexto semestre de la carrera de abogado en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. En este caso voy a desarrollar la actividad número 8 de la materia contratos de derecho civil. En este caso voy a tratar en específico sobre tres contratos. El primero es el contrato de aparcería rural. Después tenemos contrato de juego y apuestas. Y por último tenemos el contrato de renta vitalicia. Empezando por el contrato de aparcería rural, nos dice el código que el contrato de aparcería rural es aquel en el que una persona que se llama cedente eh, le encarga un predio rural, una finca, a una persona que es conocida como cesionario, para que desarrolle actividades de tipo agrícolas, ganaderas. Los elementos, perdón, la clasificación de este contrato nos dice que es un contrato principal, que es bilateral, que es un contrato oneroso y que es un contrato de tracto sucesivo en razón de que será eh, conforme pase el tiempo que se irá cumpliendo los requisitos de este contrato. Este contrato nos dice que existen dos divisiones, una en que es utilizada la finca para cuestiones agrícolas y otra que es contrato de parcería rural en cuanto a ganadería. En ambos casos se utiliza este contrato para que una de las personas reciba, podríamos decir de alguna manera prestado, ya sea la finca y también el, las semillas o los animales, que sean trabajados estas semillas o estos animales y los frutos se deben dividir después de que se obtengan, que la división no debe de afectar a alguna de las partes con menos de 40% de el total. Tenemos como el, obligaciones del cedente, obviamente entregar la finca o el predio rural, cumplir con las necesidades. Generalmente este contrato viene con un contrato secundario, un contrato de habitación, que es dentro de la misma finca en la que la persona va a habitar y va a trabajar. Eh, Otra de sus obligaciones es eh, obviamente respetar las cláusulas. En cuanto al cesionario, tiene como obligaciones responder por los daños que ocasione a la finca, ya sean evidentes o ocultos, y al finalizar y obtener los frutos de este contrato, tiene la obligación de repartirlos entre la persona que es el cedente y entre él, que es el cesionario. Entre las formas de terminación de este contrato tenemos el logro del fin en la producción de los frutos, la renuncia de las partes en un acuerdo común o la imposibilidad de llevar a cabo el fin por el que se suscribió el contrato. El siguiente contrato sobre el que voy a hablar es el contrato de juego, perdón, y apuesta. Es un contrato en virtud del cual dos personas se obligan a hacer un pago en caso de que resulte alguna de las dos perdedor. Nos menciona que como elementos tiene los mismos elementos
de existencia que ya habíamos observado, el objeto que sea lícito, que sea posible, el consentimiento de las partes. En cuanto a sus elementos de validez, la ausencia de vicios en el consentimiento, la capacidad de ambas partes para contratar, etc. También algunos doctrinistas nos dicen que no es lo mismo juego que apuesta, puesto que en el juego ambas personas participan propiamente en la actividad, y en la apuesta se basan en actividades extrañas a los sujetos y meramente inciertas sobre las que se apuesta una cantidad especificada de dinero. En cuanto a sus características, es un contrato que es principal, es un contrato oneroso, es un contrato se podría decir que es de ejecución instantánea. Es un contrato también que el contrato también, como otra de sus características, nos dice que tiene que ser consensual. El contrato tiene que constar de una característica específica para que sea de juego y apuesta, que es la característica de que sea un contrato aleatorio, puesto que el resultado no se conoce en el momento de contratar. En cuanto a las formalidades, el Código Civil no señala formalidades acerca de este contrato que se deban de cumplir para que se perfeccione, así que puede realizarse de manera verbal. Y el Código Civil nos señala que podrán ser realizados contratos de apuesta en juegos como el ajedrez, damas chinas, dominó, etcétera, juegos de mesa, y deportes como son carreras de personas, animales, como lo son los caballos, de automóviles y todas las variedades de juegos de pelota, que engloba todo esto a todos los deportes. En cuanto a las obligaciones, las partes solamente tienen obligación de observar las reglas del juego en sí, y de que una persona solamente puede llegar a pagar en una apuesta la 20ª parte de su patrimonio. De ahí en más es ilícito, eh, o se puede alegar en caso de que se haya apostado más de esta cantidad gracias a esta prohibición. El último de los contratos sobre los que voy a hablar es el contrato de renta vitalicia. En este intervienen dos partes, acreedor y deudor rentista. El acreedor rentista transfiere un bien a la persona que es considerada como deudor, y este bien será entregado de manera de por vida al deudor por una cantidad de dinero por cada ciertos periodos. Este contrato tiene como característica que es un contrato aleatorio, porque no se sabe cuánto tiempo va a vivir la persona que es el deudor. Es un contrato principal, es un contrato de tracto sucesivo, es un contrato real porque se perfecciona con la entrega del bien, que es cuestión de la renta. Además, eh, podemos decir de este contrato sus maneras en que puede terminar. El contrato puede terminar por la muerte del deudor o por la muerte del acreedor antes de que sea designado una persona que lo represente a él. También puede terminar por la propia nulidad, que no se cumplan algunos de los elementos de validez, como lo es la ausencia de vicios, la capacidad de las partes para contratar, etc. Y otro aspecto a recalcar son las obligaciones de ambas partes. Como obligaciones del acreedor rentista es entregar el bien, sanear los bienes, recibir la renta,
Y como obligaciones del deudor rentista es pagar la renta, responder por daños al, al inmueble en cuestión, etcétera.